La serie dentro de la serie es que estamos hablando de los 7 milagros de Jesús en Galilea, que es el antepenúltimo nivel, ¿verdad? Y sabes, Galilea tiene un significado muy importante, porque Galilea es un mar que se alimenta de 4 ríos. El principal desciende del monte Hermón, que se deshiela y baja en forma de arroyos y de rocío que alimentan el mar. Ese mar representa vida. Y en cada milagro que Jesús hizo alrededor de ese mar, en todas las ciudades que se encuentran ahí, hay una enseñanza muy, muy especial para nuestras vidas. Todos los puedes ver en el canal de YouTube. Todos los mensajes que hemos visto hasta ahora, todos los milagros que Jesús hizo, los puedes ver en el canal de YouTube. El número 1 fue que Jesús convirtió el agua en vino. Y es un milagro muy especial, porque no solamente vemos un lado muy humano de Jesús, en un sentido de que honró a su madre, a pesar de que a lo mejor y en términos humanos no hacía mucho sentido, o sea, que fuera el primer milagro de Jesús, convertir el agua en vino, algo tan vano, tan superficial. Pero Jesús entendió la importancia de honrar a su madre, y además que vimos más tarde que su sangre iba a ser el vino. El segundo milagro fue la pesca milagrosa, y también ve el mensaje, por favor, es verdaderamente espectacular. Se habla de cómo los discípulos que decidieron seguir a Jesús acaban de tener la mejor pesca de todas sus vidas. Probablemente tenían un negocio hiper rentable ahí, porque habían tenido una pesca pues milagrosa, ¿no? La misma palabra lo dice. Pero a pesar de eso dejaron sus redes para seguir a Jesús, para en vez de pescar pescados, pescar hombres. Entonces ese es el segundo milagro. Luego tenemos el tercer milagro, que fue por el increíble Mario Mayín, que también estuvo ahorita de MC. Fue de la resurrección de Lázaro, y también fue grandioso, no me dejarán mentir. Lo pueden ver en YouTube también. No, pues que, ¿cómo no voy a creer, no? Como dice la canción, con tanto buen predicador. Y luego tenemos el cuarto, del que se habló la semana pasada, que fue la sanidad de los leprosos. Y tiene mucho que ver este último mensaje del que vamos a hablar hoy, que va a ser el quinto. Nos quedarían 2 por ver. Y pues vamos con él. Ya vamos a entrar al tema, que es Jesús sana a un paralítico. Es una historia grandiosa. Probablemente la hayas escuchado muchas veces. ¿Y por qué no vamos directamente a la palabra? Si traes ahí tu Biblia, o si traes tu teléfono, o si no, aquí va a estar en la pantalla con un gran diseño, cortesía de Brando Ortega, mi primo lejano, no sé, se apellida igual que yo. Eso me da orgullo, la verdad, me hace muy feliz. Pero bueno, Mateo 9, del 1 al 8, dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Aquí nos vamos a detener un poco, y con este primer versículo podríamos hacer una prédica o una clase de 5 horas, porque sabes, Jesús dice que vino a su ciudad. Esta ciudad, cuando dice que vino a su ciudad, está hablando del lugar que Jesús habitó durante su ministerio, que fue Capernaum. A lo mejor te saca de onda, ¿no? Porque dices, no, ¿qué no que Jesús era de Nazaret? Dicen, pues el nazareno, no, era de Nazaret. Pero sabes, lo que pasa es que cuando Jesús inició su ministerio, se reubicó del lugar. Cambió su base de operaciones, por así decirlo, y fue a Capernaum, que era un centro pesquero mucho más grande que su natal Nazaret, y fue a orillas del mar de Galilea. Y no, a lo mejor uno puede pensar, pues es que pues Jesús quería irse a lo grande, ¿no? Se fue a Hermosillo, a la CDMX, ¿verdad? Pero realmente lo que sucedió ahí es que era un área que estaba llena de egipcios, de árabes, de fenicios y de griegos. Había personas de todas las razas, había personas de todo tipo de creencias, y ahí decidió Jesús fundar su ministerio. Es muy interesante, porque sabes, en esta área, después de que se separó el reino del norte de Israel, que se le llama la diáspora a este fenómeno, llegaron reinos de Asiria y empezaron a atacar al reino de Israel, y ahí fueron expulsados, separados, y ahí entraron muchas naciones. Y es por esta misma razón que, no sé si recuerdan la mujer samaritana, que la odiaban, ¿verdad? O sea, odiaban a los samaritanos porque eran de Samaria. Era una raza que estaba como muy mezclada con otras creencias, no eran genéticamente puros, ¿no? Y vemos claro que a Jesús no le importó. Pero en este lugar fue donde Jesús dio un paso más adelante y decidió fundar su base de operaciones, mostrando su plan mundial para la salvación, no solo para judíos, sino para todos.
No solamente para los de un solo color de piel, sino para todos. Es posible que los protagonistas de nuestra historia ni siquiera fueran judíos, pero ahorita vamos a hablar de eso. Continuamos leyendo. Versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow, ahí podríamos terminar, ¿no? Ten ánimo, hijo. Creo que todos necesitamos escuchar eso de Jesús, no importa el momento. Y hoy Jesús te lo está diciendo. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Ni siquiera decían su nombre, no, este blasfema. Cuando dicen este, es tal cual como lo usamos el día de hoy. Ay, sí, así lo dicen. Este blasfema. Y vemos que, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, Jesús tenía ahí un poder sobrenatural para conocer los pensamientos de las personas, así como Dios conoce nuestros pensamientos el día de hoy. Y dice, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Wow, es una historia increíble, ¿no? Y a lo mejor tú la lees y dices: no, pues qué padre, ¿no? Que se vea, no quiero verlo en la vida real. Y creo que hay gente que ha visto milagros similares, y no es que más impresionantes, ¿verdad? Milagros de sanidad, y sobre todo el milagro de la salvación, que es que Jesús nos haya adoptado en su familia. Y es lo que vemos ahí. A este hombre no solamente le dio la salvación física, una sanidad para que pudiera levantarse, sino que también le dijo: tus pecados te son perdonados. Lo adoptó dentro de su familia. Y ahí voy al punto número 1, que es: el perdón de pecados es la clave para que podamos caminar. El perdón de pecados es la clave para que podamos avanzar. Todos podemos avanzar en la vida con plenitud y libertad cuando reconocemos el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestros cuerpos. Cambiar, dice, cambiar también, era caminar, orando, pero está bien, cambiar también, eso es verdad. 100% real, esto no es una herejía, es verdad. El perdón de pecados es la clave para que podamos cambiar y, en un sentido figurado, caminar, o sea, avanzar. Cuando nosotros se nos perdonan nuestros pecados, podemos avanzar a la victoria integral en nuestra vida. De otra forma no puede ser así. Amén. Miren, ya le agarré el rollo, que es cuando aplauden, ahí tomas agua. Entonces, voy a intentar que aplaudan mucho. Muy bien. Sabes, no es el anhelo de Dios que nosotros estemos postrados, ni física ni espiritualmente, sino que Él perdonó nuestros pecados. Él nos limpia, Él nos hace nuevos y sana nuestra enfermedad física y espiritual. La semana pasada vimos a los leprosos, que en la lepra se utilizaba en la palabra como un símbolo del pecado. El pecado es una enfermedad mortal, una enfermedad del espíritu que permea absolutamente todas las esferas de la sociedad. El pecado es la antítesis misma de la voluntad de Dios. Pecado no significa lo contrario de los 10 mandamientos, ¿no? Robar, matar, no, decir mentiras. El pecado es tal cual como viene en la palabra, lo que significa es errar al blanco. Errar, no alcanzar el estándar de calidad para el que fuimos creados. Eso es el pecado. Y creo que todos absolutamente nos quedamos cortos ante ese estándar de calidad. Incluso Adán y Eva, que fueron los primeros en ser creados, no alcanzaron, ¿no?, a ese estándar de calidad. Y no porque Dios haya creado una creación defectuosa, sino porque en nuestros corazones está esa necesidad de hacer lo que es incorrecto. Es una verdad, y es una verdad dura, pero sigue siendo la verdad. Pero hay una verdad más fuerte y más poderosa, que es la de Jesús.
En Isaías, amén, amén, puedes aplaudir a eso. Sí. En Isaías 1, del 19 al 20, dice, es la versión TLA, vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Si ustedes, cuando dice el pastor, eso sí me asusta, ¿no? Y aquí lo decía Isaías, dice, si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra, pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Y ahí no decimos amén, ¿no? La neta. Y lo dice, les juro que así será. Y cuando lo jura es con respecto a la primera opción y a la segunda opción, ¿verdad? Yo los limpiaré. Estaban manchados con tinta roja y los dejaré blancos como la nieve. ¡Wow! ¡Qué increíble imagen! Entonces comerán de lo mejor de la tierra. O sea, no solamente vas a estar resplandeciente, vas a tener tus ropas limpias, blancas como la nieve, sino que además vas a tener vida en abundancia. Vas a comer de todo lo que necesites. Esa es la promesa de Dios. Pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Les juro que así será. Y el otro día estaba platicando con David y con Sophie de que todas las profecías tenían un significado para el presente, o sea, para los tiempos de Isaías y el resto de los profetas, el pasado y el futuro. Entonces estaba diciendo, morirán en el campo de batalla, porque en ese tiempo eran tiempos de guerra, ¿no? Pero realmente también aplica para nosotros al día de hoy. No que vayamos a morir en campo de batalla, espero que no, verdaderamente. Pero sí vamos a morir al intentar hacer todo por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Yo he estado ahí. Gracias a Dios no he muerto, pero sí he recibido flechazos, ¿no? Sí traigo ahí varias heridas de guerra. Pero sabes, Jesús es capaz de restaurar como lo hizo con ese paralítico. ¿Y por qué no leemos también 1 Juan 1, del 8 al 10? Dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Creo que todos acá aceptamos su mensaje de que somos pecadores, pero aún más importante y más hermoso, Él murió por nosotros. Y te quiero compartir una frase que es una de mis frases favoritas. Es de A.W. Tozer, es un autor de los atributos de Dios, uno de los apologetas más importantes del cristianismo moderno. Y dice, la cruz es el pararrayos de la gracia que cortocircuitó la ira de Dios hacia Cristo. Un pararrayos que cortocircuitó la ira de Dios hacia Cristo. Toda la ira que merecíamos nosotros se le dio a Cristo, de modo que solo queda la luz de su amor para los creyentes. Viene la ira y luego viene la luz, y esa luz es para nosotros hoy, familia. Hoy solo queda esa luz que Jesús nos mostró de cómo hacer las cosas, de cómo actuar, de cómo vivir, de cómo soñar. Y a eso voy con el segundo punto. Punto número 2, los buenos amigos caminan contigo hacia Jesús. Amén, sí. Rápidamente, el primero es el perdón de pecados es la clave para que podamos caminar o cambiar, ¿no? También puedes anotarle como tú gustes, el que te guste más. El perdón de pecados es la clave para que avancemos. Y el punto número 2 es que los buenos amigos caminan contigo hacia Jesús. Vemos que dice que Jesús vio la fe de ellos. Si leemos ahí, dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La fe de ellos. No dice la fe de aquel paralítico, dice la fe de ellos. Incluyó al paralítico y también a sus amigos. Ellos sentían amor profundo por él. Ellos amaban a su amigo, pues no hicieron más que batallar para llevar al paralítico. ¿Tú crees que fue fácil? Probablemente venían de muy lejos, desde la otra parte de la ciudad, y aún así lo llevaron cargando entre 4. Era una camilla que probablemente estaba rota,
apenas si no han visto los videos bueno, me voy a desviar mucho, pero no han visto los videos de cuando hay como heridos en el fútbol y que batallan un chorro para llevárselos y si todavía no descifran las camillas, imagínense en aquel entonces, ¿no? Ellos sintieron un amor profundo por él. Posiblemente fue doloroso e incómodo para el paralítico. Cuando alguien está herido, cuando alguien está en estado casi que vegetal, que no se puede mover, siente mucho dolor en sus extremidades, porque no las está usando, están atrofiadas. Posiblemente estaba en mucho dolor. Y aún así los amigos se lo llevaron cargando entre 4 por un lugar donde, si creen que las calles de Hermosillo están gachas, imagínense en aquel entonces que ni había asfalto, ¿no? Era un camino pedregoso donde estaba lleno de gente. Ahí estaban vendiendo palomas, estaban vendiendo cosas para sacrificar en el templo. Estaba hecho un desastre y entre toda esa gente corrieron porque supieron que Jesús estaba en su casa y corrieron llevando al amigo. Posiblemente fue muy incómodo para él, pero estos hombres se enfrentaron a la oposición del espacio físico y a quizá también la oposición de su mismo amigo. No, es que ¿cómo? No creo que me pueda sanar. No, sí, vámonos, rápido, agárralo. Ey, le voy a marcar, ¿no? Sí, le voy a marcar a aquellos dos para que también vengan y llevarte. No, es que, no, sí, te vamos a llevar. Lo mejor que puedes hacer para tus amigos es llevarles las buenas nuevas del reino, es cargarlos, a pesar de que tal vez sea incómodo, y llevarlos con Jesús. Es lo mejor que puedes hacer por tus amigos. Ayudarles a creer en Cristo y que así sean sus discípulos. Nosotros no debemos detenernos por la incomodidad, familia, o por la indiferencia, o por la incredulidad, sino que el amor nos tiene que impulsar a llevar cargando a estos paralíticos, aun cuando sea totalmente antinatural, aun cuando sea incómodo y estemos interrumpiendo una reunión de personas. Y voy al siguiente punto, bueno, ya casi, que es que tengamos que romper un techo. Antes de eso, amén, dijo, ¿no? Amén. Marcos 16, del 1 al 20 dice: cuando el Señor Jesús terminó de hablar con sus discípulos, Dios lo subió al cielo. Allí Jesús se sentó en el lugar de honor, al lado derecho de Dios. Y los discípulos, por su parte, salieron a anunciar por todas partes las buenas noticias del reino. El Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales milagrosas. Y así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero. Amén. Dios hace señales milagrosas cuando nosotros predicamos su evangelio. Es una promesa que está en su palabra y que personalmente la he visto. Y que si tú estás en duda, le puedes preguntar a una persona que esté a tu lado o que esté enfrente de ti y muy posiblemente te va a decir: lo he visto. Hay muchas personas que te pueden atestiguar eso. Así que te invito a que lo creas. El punto número 3, ahora sí. La salvación es más valiosa que las cosas del mundo. Este es un punto muy importante. En Marcos 2, porque me imagino que sabes que hay varias historias en la Biblia y en el Nuevo Testamento más bien, que están contadas desde diferentes puntos de vista o con detalles más, detalles menos. Dentro de los evangelios están Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y estamos siguiendo la secuencia de Mateo, por eso lo leí desde ahí. Pero también lo vamos a encontrar en Marcos 2 y también en Lucas. Pero en Marcos 2 encontramos más detalles de esta historia. Y se nos habla de que la casa estaba tan, pero tan llena que los 4 amigos rompieron el techo de la casa para poder llevar a su amigo delante del rey. Y sabes, algo que me impacta y que descubrí hace poco, estudiando la Biblia, es que esta casa era la casa de Simón Pedro, el discípulo de Jesús, de Simón Pedro y de Andrés. Porque dice que era la casa de Jesús, era la base de operaciones de Jesús. Ahí era donde vivía él. Estaba en casa, dice Marcos 2. Jesús estaba en casa. Era la casa de Simón, Pedro y Andrés y posiblemente del resto de los discípulos. Era como un Airbnb, ¿no? Así de que todos se quedaban ahí. Y era la casa de Simón, Pedro y Andrés. Y en esta casa vemos a estos 4 amigos que llegan y rompen el techo de la casa de Jesús, o sea, prácticamente donde Jesús vivía. Llegaron y rompieron su techo, ¿no? Si a mí me rompen el techo, pues no, ¿cuál milagro voy a andar haciendo, no?
¿Cómo? Primero arréglalo, ¿no? Y luego platicamos. Pero no vemos a Jesús hacer eso, sino que Jesús sabía que las cosas no son más importantes que las personas. Las cosas nunca, jamás van a ser más importantes que las personas. Nunca, nunca. Y estoy repitiéndolo mucho porque es para mí también. Las personas nunca van a ser más importantes que un evento. Las personas nunca van a ser más importantes que una organización o que un negocio. Las personas son mucho más importantes que cualquier millonada, porque son hijos de Dios. En ocasiones será necesario romper un techo. En ocasiones pagar una cuenta, invertir en libros, en panfletos, en impresiones, invertir tiempo, esfuerzo y dar hasta que duela, con tal de que muchas personas conozcan a Jesús. Debemos de ser ese gran amigo que trae sanidad y salvación. Jesús no reclamó porque rompieron el techo de su casa. Él sabía lo que era realmente importante. En Mateo 24:40 vemos que dice: yo, el rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Cuando hacemos algo por alguien que el mundo considera el menos importante, el marginado, lo estamos haciendo para Jesús. ¿Con qué más razón lo vamos a hacer? Y luego tenemos el punto 4, que ya es el último punto. Y es que Jesús premia a los que confían en Él. Amén. Sí, puedes aplaudir a eso. Amén. Jesús premia a los que confían en Él. Los escribas y los fariseos atacaron a Jesús diciéndole, ¿qué le habían dicho? Este blasfema, ¿no? Este blasfema. Lo atacaron no solamente porque perdonó sus pecados y de acuerdo a sus creencias solamente Dios en el cielo lo podía hacer y tienes que hacer un procedimiento en el que hacías un sacrificio de expiación, ¿no? Y un sacerdote lo avalaba. Pero sabes, los eruditos piensan que esos 5 personajes, o sea, el paralítico y sus 4 amigos, no eran judíos. No eran judíos. Muy posiblemente, de hecho, eran paganos. O sea, eran egipcios o fenicios o griegos, romanos. Por lo que más aún se encendieron en ira contra Jesús. O sea, dijeron, ¿cómo estás diciendo tus pecados son perdonados a estas personas? Pero sabes, Jesús no realiza milagros con base en tu trasfondo cultural, social o espiritual. Jesús no decide, no, es que sabes, no voy a poder hacer este milagro porque, no hombre, tienen un altar de la Virgencita, no voy a poder. Toda la familia católica, ¿cómo? Sabes, Jesús es movido a misericordia y hace milagros con base en la fe de las personas. La fe. Eso es lo único que necesitamos para recibir un milagro de Jesús. Y es algo extremadamente radical. Es algo muy radical decir que solo necesitas fe para recibir un milagro. Pero aquí está en la palabra. Aquí lo encontramos. Le dijo directamente, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados por la fe de ellos. La palabra lo dice, por la fe, no por su religión, no por su nacionalidad, no porque iban todos los domingos a la iglesia, por la fe que tenían en sus corazones. Por eso es que sus pecados fueron perdonados y por eso es que fue levantado y recibió la sanidad física también, por la fe. Jesús no les preguntó, ¿ya te olvidaste de tu dios Osiris o de tu dios Mercurio? En ese momento creyeron y creyeron con fe profunda en que Jesús podía obrar en sus vidas. Hizo el milagro porque observó fe en sus corazones y desplegó su poder. Creo que
en vez de ser como los fariseos y señalar, diciendo, tú no mereces ese milagro de Dios porque eres un pecador, anhelemos ver las manifestaciones divinas sobre las personas para que de esta forma entreguen su vida a Jesús. Esa es su voluntad. Vimos la historia de los 10 leprosos que fueron sanos, y la gran mayoría recibieron el milagro y corrieron, ¿no? Y se fueron a bailar y a tomar y a celebrar, ¿no? La voluntad de Dios es hacer un milagro en tu vida, pero también hacer el más grande milagro, que es que le entregues tu vida a Él. Jesús se dio por completo, por amor, pero Él espera lo mismo de nosotros, que también nos entreguemos por completo por amor. Y hay tantas personas que no lo hacen, pero eso no significa que Jesús no va a hacer un milagro en sus vidas. Nosotros podemos intuir o creer o interpretar, si te gusta más, que esas personas se volvieron grandes seguidores de Jesucristo, porque dice que las personas lo vieron y se maravillaron y le dieron la gloria a Dios. Dijeron, wow, qué increíble ver a ese paralítico que estuvo 12, 15 años postrado y ahorita lo vemos corriendo. Pero hay incluso personas que hablan de Jesús y otras personas se ven impactadas por su testimonio y realmente no conocen a Jesús. Lo importante aquí es qué posición tiene nuestro corazón. Realmente somos este paralítico que tuvo fe y que está listo para dejar su pasado, su trasfondo, su religión pagana. Y no estoy hablando de que tú seas un pagano, pero sabes, a veces tenemos dioses que son todo menos Jesús. ¿En qué pasamos más nuestro tiempo, familia? ¿En qué pensamos más todo el día? ¿A quién estamos realmente adorando? Pero sabes, no digo esto para que te pongas a reflexionar y que te pongas a llorar y que digas, ay Dios, es que soy un pecador, perdona. Lo importante aquí es que Jesús hizo el milagro porque tuvieron fe. Si tú tienes fe en esta noche y crees firmemente que Jesús puede salvarte del milagro que necesitas hoy, pero también de una eternidad de sufrimiento a una eternidad de paz y de gozo a su lado, eso es más que suficiente. La fe. Hay personas que reciben el milagro y que corren y no reciben a Jesús, no reciben la vida eterna, como fue el caso de estos leprosos. Pero tengamos fe y agradecimiento por los milagros que Dios ha hecho, especialmente por el de la salvación. Y no nos detengamos ahí, sino que, como hablaba del punto anterior en el que los mejores amigos caminan contigo hacia Jesús, seamos esos buenos amigos. Creo que si puedo pedir que levante la mano quien llegó aquí a la iglesia, a lo mejor y fue el mes pasado, o a lo mejor hace muchos años, levante la mano quien vino porque lo invitó a alguien. Levántela, yo creo que hay más gente todavía. Pues podría decir que prácticamente 2/3 de las personas que aquí están en la iglesia llegaron aquí porque alguien los invitó. Seamos esa persona que trae a otros a Jesús, no importando si es incómodo, no importando si es chocante. ¿Cómo que soy pecador? Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. No lo digo yo, lo dice Hebreos 11:6. Dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Jesús premia a los que confían en Él. Jesús te quiere premiar hoy, como premió a ese paralítico. Quiere darte esa recompensa, pero no quiere que te la quedes para ti, que la atesores y que la guardes, sino que la compartas. El evangelio es un evangelio comunitario, no porque todos tengamos que hacer obras, no, sino porque Jesús ya lo hizo todo y es nuestro deber el compartirlo y llevarlo hasta el último rincón de la tierra. Estos amigos tuvieron la misma función que aquel niño que tuvo fe y dio sus 3 panes y 2 peces.
que fue activar los milagros que Dios ya tenía preparados. Hoy Dios tiene un milagro preparado para tu vida. Ya lo tiene en su mano. ¿Tú crees que Jesús no anhelaba darle de comer a todas las personas, esos 5,000, más de 5,000 personas? ¿Tú crees que Jesús no anhelaba darle la salvación a ese paralítico, a la suegra de Simón, a los leprosos, al endemoniado? ¿Tú crees que Jesús no anhelaba hacer su obra si entregó su propia vida por amor? Pero sabes, vemos que cuando Jesús llegó a Nazaret, no hizo milagros. Bueno, dice que realizó muy pocos milagros, realizó muy pocos milagros. Aún así los hizo por misericordia. Y es porque la gente dijo: ¿qué no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Qué no es este el hijo de María? Había una familiaridad. Decían: bueno, es que sí, es Jesús, es súper buena onda, ¿no? Siempre hay gracia y diversión con él. Está bien padre la alabanza, la música, pero no sé si haga milagros. A lo mejor tu corazón está en ese lugar hoy. No es para nadie en específico. Yo he estado ahí. He conocido y he creído lo que Jesús hace, pero mi corazón ha estado tan duro por tantas situaciones en la vida, y por mi propia iniquidad, por mi propia maldad, de estar ensimismado en mis propias cosas, que no soy sensible a lo que Jesús quiere hacer. Porque todos los días Jesús quiere hacer algo. Tal vez hoy estás en ese mismo lugar en el que necesitas ese milagro de Jesús, pero te sientes tan lejos de Él. Tal vez necesitas que alguien te tome y te lleve como ese paralítico. O tal vez tú vas a ser ese amigo que lleve al paralítico. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche? Estos personajes activaron los milagros que Dios ya tenía preparados. Él los quería y evidentemente los podía hacer, los hizo. No bajaron ángeles, sino que hizo colaboradores a nosotros como humanos de su milagro, por gracia y por amor. Es por amor que te quiere usar. Es por misericordia que te quiere usar, para que tú lleves ese milagro a quien lo necesita. Hoy Dios te está llamando a ir más profundo aún, a conocerlo más. Así que ¿por qué no cierras tus ojos? Hoy te pregunto, ¿qué techo? Dios te pregunta, ¿qué techo tienes que romper? ¿Qué techo tienes que romper para que Dios manifieste su gloria? Tal vez ese techo es una invitación, un momento incómodo en el que vas a tal vez discutir levemente con alguien, o que va a llegar y no va a entender la alabanza, pero ese es un techo que necesitas romper para transformar una vida. Tal vez ese techo hoy en esta noche es dejar a un lado tu orgullo. Tal vez ese techo es declarar que no eres suficiente. Y a veces es tan complicado, es tan difícil decir no soy suficiente. Solo Jesús es suficiente. Dile: Padre, tú eres suficiente, mi Jesús. Tú eres suficiente, precioso Padre. Tú estás ahí y me guardas y me llamas y me levantas. Tú eres todo lo que necesito. Tú haces milagros en mi vida. Tú te estás moviendo, tú estás obrando, tú estás levantando todo lo que estaba muerto en mi vida, Jesús. Todo lo que estaba inmovilizado, bloqueado, lo estás levantando por mi fe y por tu gran poder y misericordia. Hoy levantamos nuestras manos, y si tú nunca has hecho una oración donde digas: Jesús, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, este es el momento, esta es la hora. Si tu caso es que lo habías hecho hace muchos años y hace tiempo que no te sientes cerca de Jesús, hoy quiere hablarte y quiere obrar en tu vida.
hoy quiere levantarte como lo hizo con ese paralítico. Quiere levantar tu espíritu, tu alma que estaba muerta, y hacer ese milagro por el que tanto clamas. Hoy quiere obrar. La pregunta es si tienes fe, si estás dispuesto a postrarte, si estás dispuesto a ser humilde y decir: Jesús, te necesito. Si ese es tu caso, te invito a que repitas conmigo, si así lo deseas, de todo corazón: Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque moriste por mí. Gracias porque me has hecho justo delante de tus ojos. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Tú eres suficiente. Tú cubres todas mis faltas. Y sé que puedes hacer un milagro en mi vida. En el nombre de Jesús, te bendigo y te amo por el resto de mis días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tú me guías sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedes. Yo creo que puedes levantar tus manos. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias por tu presencia. Que sea tu Espíritu el que guíe nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo el que sople en nuestros corazones. A donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedes estar confiado al estar en tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias porque eres bueno. Para siempre tu misericordia, Señor Jesús. Oh, Jesús. Puedes hacer de eso tu oración todos los días. Puedes hacer de eso tu oración todos los días. Que tu espíritu venga, que tu espíritu me vivifique, que tu espíritu me guíe. Tu palabra y tu espíritu estén dando vida, estén soplando a mi corazón, le estén dando la razón de ser, la motivación para salir cada día por el milagro que tú quieres hacer en mí, por los amigos que hay que llevar a Jesús, por mi milagro que tú quieres hacer en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en donde tú estés necesitando la obra de Dios. Él quiere aparecerse, Él quiere dar vida, Él quiere levantar, Él quiere hacer algo en tu vida. Créelo, confía, dile: Dios, el milagro tuyo lo quiero vivir, lo quiero vivir, lo quiero experimentar en mi vida, en mi familia, en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Y yo te invito a que le des un gran abrazo a la persona que tienes a tu lado. Dale un abrazo y dile: Dios te ama. Dios te ama. Esta gran palabra que nos ha compartido el Espíritu este día a través del buen Mike es eso, una muestra de que Dios te ama y no estás lejos. No estás lejos de su voluntad y de lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu casa. No es, wow, pudiéramos seguir aquí buen rato, pero no es el punto, ¿verdad? Lo único que te quiero decir es que estás en los planes de Dios. Estás en los planes de Dios. No te puedes quitar. No te puedes quitar.
Como ese dicho, ¿no? Cuando no te toca, aunque te pongas, ¿y qué? ¿Algo así? Y cuando no, aunque te quitas. Así que ve a donde quieras, estás en los planes de Dios y ahí te va a alcanzar su gracia. Mejor ya aprovéchala hoy, vívela hoy, disfrútala hoy. Si tú nos estás visitando por primera ocasión, veo tu mano levantada. ¿Quién nos está visitando por primera vez esta noche? Levanta tu manita, le damos un aplauso.